¿Qué tal llevas lo de follar después de parir? ¿Te gustan las mismas cosas? Hello, my darling. Bienvenidas una semana más a La vida secreta de las madres. Somos Andrea Ross y Paola Roch y hoy hemos venido a hablar del temazo. El mueve el mundo, que diríamos. Como habréis escuchado en esta primera pieza, venimos a hablar de qué pasa con nuestra sexualidad una vez nos convertimos en madres. Sí, y es que además hemos estado hablando, ¿no?, en estos primeros capítulos de cómo la maternidad nos cambia en muchos aspectos y, por supuesto, esto no podía ser de otra manera también en lo sexual. Bueno, claro, es que se nos olvida, o es que no nos hemos enterado todavía, que la maternidad forma parte de la vida sexual de las mujeres, ¿no? Es un ciclo. Al final nos quedamos embarazadas teniendo relaciones sexuales. Durante el parto, el útero, ¿no?, se contrae de la misma manera que durante el orgasmo, y algo parecido sucede también con las hormonas en la lactancia. Claro, es como si de golpe juntar maternidad y sexualidad fuese hacer algo rarísimo, ¿no? Cuando en realidad van de la mano desde el inicio. Lo que pasa es que nos falta muchísima información, ¿no? Recuerdo a una mujer hace poco que me contaba que las primeras veces que tuvo sexo con su pareja estando embarazada tenían como un miedo medio inconsciente de que la penetración pudiese dañar al bebé, ¿no? Ellos sabían racionalmente que eso no podía ser, pero había un miedo metido ahí, ¿no? Algo de lo que nadie les había hablado nunca. Claro, un miedo y un desconocimiento de la anatomía del cuerpo de la mujer, ¿no? Porque el Sí, cuello del útero cierra el útero. O sea, quiere decir que el pene no le puede dar a la cabeza, ¿no? exacto. Y este miedo, cuantísimas familias, Muchas. es tremendo, ¿no? Pero cuantísimas familias tienen ese miedo, ¿no? Entonces, como en tantos aspectos de la maternidad, pues a este concreto de la sexualidad llegamos también muy desinformadas, sin saber bien qué es lo que nos está pasando, sin ser capaces de ponerle nombre, sin poder ponerle comprensión, ¿no? Sin poder entender qué es lo que está pasando. Y es que no solo es que el embarazo sea perfectamente seguro para mantener relaciones sexuales, sino que además es un periodo de gran deseo, ¿no? De gran plenitud sexual si nos permitimos explorarlo, claro. Claro, pero y como suele pasar en tantas cosas que nos parecen así raras al principio, hay una explicación biológica para eso, ¿no? Para empezar, durante el embarazo hay un aumento de flujo sanguíneo en la zona genital y esto hace que nuestros orgasmos puedan ser mucho más potentes durante el embarazo. Hay un gran aumento también de los estrógenos y la progesterona, que esto hace también que habitualmente el deseo suba. Habitualmente, porque aquí Aquí, teorizamos, pero claro, aquí puede pasa de pasar de todo en todas todo. las casas. Pero cuando el deseo sube, yo no sé si a ti te pasó o no, a mí me pasó y me acuerdo que me sentía súper rara, ¿no? Como representa que ahora soy madre y no, esto no debería estarme pasando, ¿no? ¿Cómo puede ser que esté embarazada y sienta mi sexualidad más fuerte que nunca? Como si inconscientemente fuese como, no, esto debería estarse apagando, ¿no? Era como, qué raro que tenga más deseo que antes. A mí me pasó, pero yo no tuve conflicto con eso. De hecho, hay una anécdota que te he explicado antes que me gustaría compartir con todas, que es que yo durante mi primer embarazo, yo follaba muchísimo y muy bien y con mucho placer y de muchas formas. Era bastante excitante mi vida. Tanto es así que además como era verano, ventanas abiertas y tal, nos pusieron, vamos, una nota en el buzón diciéndonos que, por favor, que nos controláramos, que eso era un edificio donde vivían familias decentes. Porque el sexo no es Porque el decente, sexo porque no es esas familias decente. no han salido del Claro, sexo. ese es el tema, ¿no? Entonces, claro, hay tanta desconexión de la maternidad y la sexualidad en lo social, ¿no? En el imaginario colectivo, em, que yo creo que una de las cosas, una de las tareas pendientes sería introducir todo esto en las preparaciones al parto. Bueno, es que las preparaciones al parto, que ya desde el nombre, ¿no? Porque igual deberían llamarse preparaciones a la maternidad, a la paternidad en general, ¿no? Porque el parto pasa y luego nos queda todo lo demás, ¿no? Y estaría guay que en estas preparaciones se hablase de todo lo que estamos hablando aquí. Sí, de que las mujeres supieran que, primero, eso, que el parto forma parte de la vida sexual de las mujeres, ¿no? Que puede conllevar muchísimo deseo, muchísima excitación. Hay muchas mujeres que a veces me han compartido como ganas de masturbarse durante la dilatación y mucha culpa, como diciendo, ¿qué me está pasando, ¿no? Que tengo ganas de hacer algo que es totalmente impuro en este momento sagrado, Bueno, en la ¿no? lactancia también pasa, ¿no? Las lactancias orgásmicas o que dan placer y que las mujeres lo viven con mucha culpa, como de Mm. cómo debo estar enferma si me da placer darle el pecho a mi bebé, ¿no? Porque, claro, después de parir la sexualidad es otro temazo, ¿no? Porque, como veíamos un poco en esta pieza del inicio, un poco la expectativa es que después de estos 40 días de la cuarentena, todo va a estar donde se dejó, ¿no? No ha pasado nada. La matrona te habla de anticonceptivos, tu pareja te guiña el ojo, en plan, ya está, y tú ahí en plan, ¿y yo qué hago con todo esto? Claro, que en 40 días estás pariendo todavía, ¿no? O sea, hay algo como que no te ha dado tiempo a absolutamente nada, pero a la vez ha cambiado todo, ¿no? El panorama hormonal está completamente del revés, has estado 9 meses gestando y
se te exige que en 40 días tengas todo resuelto y sobre todo no te abrazan este cambio, ¿no? Sino que te exigen volver a estar en el punto de partida. Claro, y de hecho lo más habitual es lo opuesto, ¿no? Que después de la cuarentena la libido no esté igual que antes de ser madres, pero no pasa nada y tiene sentido, ¿no? Que haya una bajada de la libido al inicio para empezar. Pues estas grandes dosis de estrógenos y progesterona que hay en el embarazo, durante el posparto decaen para empezar a fabricar prolactina, ¿no? Que es una hormona, si estamos dando el pecho, antagonista de todo esto. Y que además si hay un contacto con el bebé, si está esta lactancia materna establecida, hay unas grandes cantidades de oxitocina, que al final es la hormona que nos cubre de alguna forma, podríamos decir entre comillas, que nuestra sexualidad está siendo cubierta de alguna forma. Sí, claro, porque cuando hablamos de sexualidad parece que estamos hablando de sexo con penetración y sexualidad es algo mucho más amplio, ¿no? La energía sexual, afectiva, amorosa, en ese momento está volcada en el recién nacido, ¿no? Toda nuestra libido está centrada en él, estamos enamoradas de este bebé y tiene sentido que al principio haya poco espacio para nada más. Claro, y hay un factor muy importante también que muy poca gente tiene en cuenta en la sociedad, que son los cambios que se dan en nuestro cuerpo, ¿no? En nuestra vulva, si hay una cicatriz o no, si hemos tenido una cesárea o si hemos tenido una episiotomía, si la mujer es capaz de verse y tocarse los genitales Claro, o no. porque a veces pretendemos compartir nuestro cuerpo con otra persona cuando no hemos sido capaces ni de compartirlo con nosotras mismas. Claro, que cuando hablamos de recuperar la sexualidad, primero deberíamos hablar de recuperarla con una misma para luego poder recuperar la sexualidad compartida, ¿no? Pero no nos adelantemos, que estamos como así, que este tema nos vuelve muchísimo, muchísimo locas. Hoy, para hablar de todo esto, tenemos aquí a la más mejor para este tema, mujer a la que yo admiro, tú también, Y yo Paola, también. ¿no? Sonia Encinas, ella es Bienvenida. comunicadora, autora, sexóloga, activista, divulgadora, un montón de cosas. Bienvenida a La vida secreta de las madres, Sonia, ¿cómo estás? Qué contenta estoy de estar aquí. Qué guay. ¿Cómo Me estás? ¿Cómo encanta. estás escuchándonos? Estoy como nerviosa, o sea, estoy como en el cuerpo como sí, como todo el rato sí, así es, todo el rato afirmando. O sea, que estoy deseando que empecemos a destapar cositas sobre esto. Pues vamos allá, ¿no? Empezábamos hablando de la sexualidad una vez somos madres, ¿no? Y era como la idea de preguntarte qué es lo que crees que cambia más en nuestra sexualidad después de parir. Para mí en realidad la maternidad fue revolucionaria también en lo profesional, porque al final creo que es importante que nos pongamos un poco en contexto. La sexología como ciencia no ha observado, ni atendido, ni estudiado nada que tenga que ver con la sexualidad en la etapa de la maternidad. Y cuando yo digo maternidad, cuando hablo digo que la maternidad es una etapa de la sexualidad, me refiero especialmente a la etapa 0-3, ¿no? Como de especial intensidad corporal, me Pues que refiero. me haces pensar, tú sabes que en psicología no hay asignatura de psicología perinatal en la uni tampoco. Y O es sea- claro, que al final de dónde viene, porque muchas veces cuando os cuento así como anécdota, que el otro día me decían por Instagram, hablando de algo de deseo, no recuerdo qué, y me decían, bueno, pues esto no hay evidencia científica que lo respalde, ¿no? Y yo decía, bueno, ni lo contrario tampoco, pero si nos tuviésemos que basar en lo que dice la ciencia, No, estaríamos claro. en la sexología todo el rato hablando de prótesis de penes, de coitos y de ya está, realmente. Entonces, al final es verdad que intentamos que como todo a nuestro alrededor está atravesado por una mirada patriarcal, ahí es donde nos tiene que chirriar. Claro, pues es que esta mirada de la sexología también lo ha estado y por eso precisamente hablamos cada vez más de que no atiende lo que pasa en la sexualidad en la infancia, porque somos seres sexuales desde que nacimos hasta que morimos, ni en la adolescencia, ni luego en la edad ni en la menopausia, ni en la madurez. O sea, al final se centra en la etapa reproductiva porque todavía está como arrastrando esa mirada, ¿no? Reproductivista. Entonces, dentro de eso, para mí fue muy revelador mi propia experiencia y lo vi y lo tomé como observación. Y además, a través de mi propia experiencia, me di cuenta de cuántas veces yo había acompañado a mujeres sin ese matiz que era vaya tan importante, ¿no? Entonces, lo que me mostró, así como respuesta así más resumida, la maternidad fue una cosa que es fundamental entender, que en cualquier caso transforma la sexualidad. ¿Por qué yo digo esto? Porque a lo largo, por aprendizaje también y por construcción social, la manera en la que hemos aprendido a vivir nuestra sexualidad, especialmente en el ámbito hetero, viene de como, y muchas mujeres lo dicen así literalmente, el sexo como un servicio, como algo para ellos, no para nosotras. Total. Algo que yo tengo que hacer para cumplir. Para cumplir, para que mi pareja se quede, para que me quieran, ¿no? Entonces ese concepto, ya sea más consciente o inconsciente, lo atraviesa todo, o sea, y la experiencia sexual también. Pero ¿qué pasa, amigas, qué pasa en el posparto cuando tu cuerpo puede hablar mal, ¿no?